¿Qué es el compliance para irnos adentrando en estos aspectos? Es una herramienta muy indispensable para que un negocio crezca y pueda durar, perpetuarse en el tiempo. Básicamente por dos razones. La primera, porque ayuda a prevenir y mitigar riesgos de diversa índole, ¿no? Riesgos fiscales, riesgos laborales, riesgos reputacionales, riesgos de responsabilidad, ¿no? Y por el otro lado, porque ayuda a la competitividad, me permite que yo pueda tener eficacia e innovación en los procesos que llevo a cabo y además le genera un valor añadido a mi negocio. ¿Quiénes son las pequeñas y las medianas empresas? Bueno, la pequeña y la mediana empresa, o también conocidas como pymes, son aquellas empresas que tienen un volumen bajo en cuanto a empleados y en cuanto a actividad económica. La fracción tercera de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa nos define que una microempresa es aquella que está conformada por 10 empleados y tiene una venta anual de 4.6 millones de pesos. La pequeña empresa es aquella que está conformada por 11 y hasta 50 empleados y tiene aproximadamente ventas de 93 millones de pesos. Y una mediana empresa es aquella que tiene de 51 a 100 trabajadores y que eventualmente puede tener ventas de 100 a 250 millones de pesos. Entonces, esto es muy útil porque podemos empezar a ver que esa figura que vamos a comentar el día de hoy en aspectos muy generales, que es el compliance, no en considerar que es exclusivo únicamente de estas grandes empresas, porque, o sea, nosotros asociamos o tenemos la idea no únicamente a las grandes empresas, pero con estos parámetros de referencia que les he dado, pues la verdad es que el volumen de ventas implica que hasta una micro, una pequeña y sobre todo una mediana empresa puedan considerar todos los aspectos que sean interesantes, necesarios para poder mitigar riesgos en todo caso. Además, es importante que las pequeñas, las medianas empresas y aquellas que se dedican a cuestiones de innovación, a tratar de generar ganancia y utilidad, lo consideren, porque también es un dato relevante entender que las pequeñas, las pymes, básicamente pequeñas y medianas empresas, representan en nuestro país el 70% del empleo formal y más allá del 52% del Producto Interno Bruto. De hecho, en 2002, el INEGI reconocía que existían 5.5 millones de establecimientos en nuestro país. Vean el número brutal de ello. Y estas empresas, estas micro y pequeñas empresas, contribuyen con 10 empleos formales. De cada 10 empleos formales, contribuyen con 7. Es decir, es un número brutal la labor que tienen las pequeñas y medianas empresas. Es importantísimo para un negocio de este tipo el considerar los posibles riesgos que pueda haber por no llevar a cabo un debido cumplimiento normativo de sus obligaciones, ya que también está comprobado que estas pequeñas empresas que se constituyen, solo el 33% de una nueva empresa, de un nuevo negocio, fracasa durante el primer año. Entonces, las razones que les llevan frecuentemente al fracaso es una mala o nula planificación de su negocio, es decir, carecen de una identificación formal de objetivo, por una mala estructura planteada en el negocio, un mal manejo de recursos en cuanto a finanzas y a su flujo de caja, por la falta de procesos establecidos, por problemas mercadológicos, mala integración del personal del trabajo y negarse o no adaptarse a los cambios estructurales. Entonces, la labor que tienen las pymes es brutal en nuestro país. ¿Qué podemos considerar como una pequeña y una mediana empresa a partir de estos números que hemos venido mencionando? Nuestra Constitución política de los Estados Unidos mexicanos, en el artículo 5º constitucional, garantiza el derecho de todos al trabajo, ¿no? Al libre desarrollo. Y ello permite que este negocio, el producir algo, el generar productos y servicios, se pueda realizar básicamente por las personas desde dos enfoques, como personas físicas y como personas morales. Las personas físicas pueden llevar a cabo esta actividad como actividades empresariales o profesionales, como actividades empresariales con ingresos inclusive también a través de plataformas tecnológicas, una nueva modalidad reconocida en la ley sobre la renta y a través de un régimen de arrendamientos. Mientras que las personas morales, ustedes ya lo saben, existen diferentes tipos societarios. Básicamente encontramos a partir de lo que regulan las diferentes legislaciones civiles y la legislación mercantil, encontramos por un lado asociaciones civiles,
pero fundamentalmente sociedades civiles y sociedades mercantiles, siendo la diferencia específica que en la asociación civil no hay una actividad económica, la sociedad civil sí tiene una actividad económica, pero no tiende a una ganancia o un lucro específico, y las sociedades mercantiles están destinadas a llevar a cabo o producir una ganancia. Además, una de las grandes barreras con las que se enfrenta toda pequeña persona que inicia, todo sujeto que inicia un negocio, puede ser también la dificultad para llevarlo a cabo, para aperturarlo, para cumplir con los requisitos legales que se requieran para ello. México, por ejemplo, se ubica en una lista que se ha elaborado por diversos organismos internacionales en el lugar 90 y 98, dependiendo de algunos trámites, en cuanto a los requisitos sustanciales que se deben de cumplir para poder echar a andar, iniciar un negocio, ¿no? Entonces, estas barreras pueden ser complicadas y es algo que muchas personas no conocen y que también los lleva a desincentivarlos para llevar a cabo ese inicio. ¿Cuáles son los principales requisitos o las principales situaciones que yo debo de advertir que debo de cumplir cuando quiero iniciar un negocio? En primer lugar, además de identificar bajo cuál régimen jurídico voy a llevar a cabo esta actividad económica, es decir, como persona física o como persona moral, si es el caso que decido tomar esta última, debo de solicitar una autorización para obtener una denominación o razón social. Ya este trámite está muy modernizado, se puede llevar a cabo a través de sistemas electrónicos, sin embargo, es necesario considerarlo como un primer referente que tengo que observar. Además, si se va a constituir una persona moral, ello va a dar motivo a la creación de un folio mercantil electrónico, en donde va a estar plasmada toda la historia, toda la información relevante con esta persona moral creada. La vida, la existencia de la persona moral, si es que los sujetos deciden crear un ente jurídico distinto de ellos, que lleve a cabo estos actos comerciales, estos actos de negocio, en todo caso, se hace a través de una acta constitutiva que es llevada a cabo por un fedatario público, pero en la cual se deben de cumplir ciertos requisitos, cuando menos, para poder elaborarla, ¿no? Es decir, dar las actas de nacimiento, identificaciones, la cédula y la identificación fiscal de cada uno de los socios y esta autorización que hemos mencionado en relación con la denominación o razón social. Además, una persona moral propiamente dicho inicia su actividad económica cuando obtiene su inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes. Y este registro solo va a concluir hasta que la sociedad sea puesta en disolución y eventualmente en liquidación. Además, le puede generar una situación adicionales o temas relevantes que debe de considerar al momento de aperturarse, el tener quizás que obtener previo a este inicio de operaciones el registro de una figura, de un nombre comercial o de una marca, un signo distintivo que le permita generar valor frente a otros proveedores de productos y servicios similares a mí, el que si voy a tener gente que va a depender de mí, obtenga un registro patronal ante el Instituto Mexicano del Seguro Social con la finalidad de después no tener responsabilidades producto de capitales constitutivos o de cuotas obrero-patronales no llevadas a cabo, el distinguir muy bien mis ingresos y que estos sean destinados o recibidos en una cuenta bancaria distinta de la que conforman los integrantes que la conforman y llevar a cabo quizás una apertura del lugar del establecimiento donde voy a operar. Esto puede llevar a cabo además que yo tenga que cumplir ese local, ese lugar, tenga que tener una licencia de uso o de edificación o de construcción y eventualmente en algunas localidades se requiere un aviso de apertura del establecimiento. Además, si voy a dedicarme, por ejemplo, a cierta actividad muy determinada, como podría ser actividades relacionadas con restaurantes, si yo además en ese establecimiento voy a, por ejemplo, pretendo que se puedan expender bebidas alcohólicas, seguramente voy a tener la necesidad de obtener una constancia, un trámite, una licencia de funcionamiento, pero para la venta de bebidas de alcoholes, ¿no? También si decido colocar en la parte posterior de la fachada, quizás tener la autorización de un anuncio y eventualmente obtener inclusive una autorización de protección civil. Pero los trámites legales no son los únicos trámites que se deben de observar al momento de iniciar un negocio. También se debe de considerar el aspecto económico.
En concreto, las cuestiones de las finanzas. Las finanzas se ocupan dentro de una empresa tanto por un lado en la obtención de recursos como en el ahorro mismo y la manera en cómo se van a destinar estos recursos, ¿no? En primer lugar, la empresa, una situación debe de considerar la manera en cómo va a obtener estos recursos para poder llevar a cabo sus actividades. Ello puede ser a través de la adquisición de deuda, por ejemplo, solicitando un préstamo, con una inversión personal, que es la manera más común en la que un establecimiento, un negocio que empiece se capitalice a partir de sus ahorros, propiedades o inversiones personales, con la participación eventualmente que se pueda obtener de socios, pero hay que tener cuidado porque ello podría llevar a diluirme en el control que tenga de la sociedad con la venta de bonos que representan una deuda y que al final de cierto tiempo voy a tener que cumplir con esos compromisos o préstamos bancarios. Pero para esos préstamos bancarios seguramente voy a poder necesitar cumplir con ciertos requisitos. Entonces, eso es lo que hace que pueda ser no tan fácil obtenerlos y es ahí donde también el compliance interviene, porque en la medida en que yo sea una empresa que cumpla con las obligaciones legales, las obligaciones mínimas que tenga como establecimiento y que pueda observar ciertas conductas, buenas conductas éticas, voy a ser sujeto de préstamos por parte de entidades financieras. También la venta de acciones puede ser una situación para capitalizarme y obtener recursos de familiares y amigos, pero hay que tener cuidado, porque si ello no está documentado, me puede llevar a problemas. Además, como parte de la labor que es importante que nos lleva a cabo las finanzas, debo de tener claro cuáles son los tipos de deudas que se pueden obtener. Hay deudas que se llaman deudas de consumo, que son aquellas que yo utilizo para comprar ciertos productos y servicios. Otras llamadas deudas de subsistencia, que son cuando tengo que llevar a cabo mis gastos ordinarios. Estas deudas hormiga, aquellas que se generan, que se producen por no llevar una debida planeación. Las deudas de apalancamiento, estas son las más correctas, porque me permiten invertir en todo caso. Entonces, debo de tener mucho cuidado y debo de observar debidamente mi situación económica, porque es un aspecto fundamental que debo de cuidar como empresa, como emprendedor que estoy iniciando, ya que de lo contrario, ese indebido manejo me puede llevar a riesgos o eventualmente me puede llevar a la extinción, ¿no? Además, existen otras formas por las cuales las pequeñas y las medianas empresas podrían obtener recursos. Pueden ser a través de créditos del capital de trabajo, con la finalidad de continuar con el cumplimiento de ciertas obligaciones, de compromisos inmediatos, créditos bancarios que ya lo hemos dicho, pero que pueden resultar complicados. Una forma muy útil, el factoraje financiero, pero este se puede llevar a cabo cuando yo ya tengo cierto tiempo llevando a cabo mis actividades, que consiste que esas facturas que están pendientes de pago por parte de mis propios clientes, yo se las puedo enajenar a un tercero y puedo obtener inmediatamente recursos a cambio de una reducción de un bajo precio, de una quita, en todo caso, en el monto que representa el título, ¿no? El crowdfunding, que es una nueva forma de obtener utilidad, que es invertir en proyectos innovadores, pero esto puede llevar cierta situación de riesgo. El gobierno también puede dar créditos a pequeños emprendedores, a negocios que emplean, pero hay que entender que muchas veces estos créditos que otorga el gobierno pueden ser créditos de bajos montos, es decir, que no llegan a superar más allá de los 100,000, 80,000 pesos, porque muchos de estos son créditos a la palabra, es decir, créditos que no están documentados o que eventualmente no se van a poder hacer efectivos por parte del acreedor, por eso el monto, ¿no? Y las incubadoras, que son estos grupos, estos otros conglomerados que se unen de inversionistas, de también personas que han experimentado esa situación de emprendimiento y que deciden apoyar a otros nuevos emprendedores, ¿no? El intercambio de servicios, que yo pueda obtener ciertas necesidades, cubrir ciertas necesidades, prestando un servicio a alguien y ese a su vez me preste ese servicio que yo necesito. Y por último, los préstamos personales, pero hay que tener cuidado, insisto, solo funciona si el préstamo personal es aquel que respecto del titular de la empresa. Entonces, hemos mencionado ahorita que los puntos importantes que debo de atender, dijimos, son los aspectos legales, los aspectos relacionados con la apertura del establecimiento,
Dos, los aspectos relacionados en todo caso con sus finanzas. Y un tercer aspecto muy importante que debe de observar un emprendimiento, una pequeña y mediana empresa, es las cuestiones fiscales. Estas cuestiones fiscales se refieren básicamente, como ya lo empecé a mencionar, a llevar a cabo su inscripción, su registro ante el registro público, pero cumplir con una serie de obligaciones que derivan de las propias leyes fiscales, como es el caso de expedir facturas electrónicas, como llevar a cabo una contabilidad independiente respecto de los sujetos que le integran, el presentar sus declaraciones periódicas, el llevar a cabo ciertas retenciones en impuestos sobre la renta, retenciones en IVA, retenciones en el impuesto especial sobre productos y servicios, el cumplir con sus cuotas obrero-patronales ante el IMSS o el Infonavit y eventualmente presentar las declaraciones. Existen diferentes regímenes en las propias leyes fiscales, en específico en la ley de impuesto sobre la renta, bajo los cuales uno puede tributar. También va de la mano mucho con este número, esta capacidad, actividad económica que yo puedo llevar a cabo, ¿no? Entonces, una manera muy sencilla en la que quizás puedo llevar a cabo como persona física mi actividad es aquel que ahora se conoce como régimen simplificado de confianza, que existe desde 2022 y que implica que básicamente yo lleve a cabo operaciones económicas que no rebasen los 3.5 millones de pesos. También como actividad, como persona física, pero con actividades empresariales y profesionales, que me permite en todo caso llevar un mayor número de deducciones respecto de ciertos insumos o ciertos elementos que requiero para mi actividad económica. Puedo tributar también por la enajenación de bienes, siempre y cuando la operación no exceda del valor de 4 millones de pesos y también reconociendo el derecho a la nueva realidad de que el uso de plataformas tecnológicas genera ganancia, genera utilidad, genera riqueza. Se ha establecido este régimen de actividades empresariales con ingresos en plataformas por actividades empresariales. Estas muchas veces ya establecen montos concretos respecto de la retención que se va a llevar a cabo, producto de la ganancia que se obtenga. La otra forma es como persona moral, tributando en un régimen general, que es el más celebrado, y la ley permite con situaciones muy especiales el que ciertos sujetos puedan obtener un registro, pero con fines no lucrativos, ¿no? Es el caso específico de las asociaciones civiles y de las fundaciones. Entonces, hemos dicho hasta ahorita que llevar a cabo este emprendimiento, este negocio, implica que yo observe requisitos legales, requisitos fiscales y requisitos de finanzas o financieros en específico. Ya que sé que es una entidad, una pequeña, una mediana empresa, ¿cómo puedo empezar a desarrollar, a enajenar productos y servicios? Vamos a empezar a ver ahora este tema del compliance, ¿no? Esta figura jurídica, muchas personas lo asocian básicamente con cumplir ciertas obligaciones, con cumplir con cuestiones normativas que derivan de leyes muy particulares, pero la realidad es que es una voz, una acepción que puede ir más allá, ¿no? Porque se refiere básicamente a hacer aquello que se debe o a lo que se está obligado, o bien también a observar en todo caso posibles riesgos, anticiparlos o en caso de que se presenten, eventualmente mitigarlos, ¿no? El tema es de la mayor importancia y fue inicialmente tomado por los penalistas porque como parte del nuevo régimen jurídico que existe en el Código Nacional de Procedimientos Penales, en específico en sus artículos 421 a 425, se establecen las consecuencias jurídicas que puede observar o que puede someterse una persona moral por llevar a cabo cierta responsabilidad. Pero la realidad es que no es lo único, es decir, las decisiones que yo tome como empresa y los sujetos que están en la dirección de la empresa pueden generar consecuencias en otros ámbitos, como en el ámbito administrativo, en el ámbito laboral, evidentemente en el ámbito fiscal, etcétera, ¿no? Es decir, al final del camino impacta de muchas maneras. ¿Cuál es el propósito que persigue el compliance? El compliance es una herramienta que me va a servir para poder controlar riesgos, con la finalidad de poder conocer o evitar incurrir en responsabilidades administrativas, responsabilidades judiciales y mitigar posibles daños, ¿no? Entonces, es necesario que yo pueda observar los procesos que debo de implementar y tratar de llevarlos a cabo de la mejor manera, ¿no?
Para poder llevar a cabo, empezar a aplicar una cuestión de compliance, lo primero que debo de hacer es identificar ciertas políticas. ¿A qué me refiero con esto? Básicamente, los sujetos que estén en la dirección de una empresa, de una pequeña o mediana empresa bajo esta óptica que estamos mencionando, o bien sujetos específicos, es decir, sujetos que puedan ser contratados, que formen parte de la empresa, que asociemos con esta figura de un oficial de cumplimiento, van a tener que identificar en todo caso ciertas actividades y mecanismos para prevenir los incumplimientos que yo pueda tener. Van a fomentar entre el personal de la empresa una cultura del cumplimiento. Van a monitorear en todo caso las disposiciones normativas que haya. No tienen que llevar a cabo toda la actividad. Es posible que ellos necesiten auxiliarse de especialistas, como nosotros, por ejemplo, como abogados, que les podamos decir qué obligaciones en específico hay, pero ellos sí deben de observar a partir de nuestra orientación cuáles son esas principales obligaciones en su campo de negocio para decidir determinar si están obligados a cumplirlas o no. Corregir aquellas actividades o conductas que no estén llevando a cabo bien y, por último, llevar a cabo las denuncias éticas sobre el interior y eventualmente inclusive a lo exterior para poder mitigar riesgos. Por regla hay que distinguir, no todos los sujetos, no todos los tipos de emprendedores en específico, es decir, no todas las pequeñas y medianas empresas deberían de tener la obligación de tener un área de cumplimiento. Es decir, el compliance se lleva a cabo por un área de cumplimiento. Esta área, insisto, puede ser un sujeto, un grupo de sujetos que formen dentro, que estén formando parte dentro de la empresa, empleados específicos, o bien ciertos sujetos que llevan a cabo la dirección de la empresa. Se recomienda que puedan ser en específico ciertos empleados con un perfil muy particular que van a llevar a cabo esta identificación de las actividades, ¿no? Entonces, hay ciertas empresas en nuestro país en específico, para hacerlo muy aterrizado a México, que tienen la obligación de tener este tipo de funcionarios. En específico, por ejemplo, un primer referente que podemos tomar son las instituciones de crédito. El artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito establece que estas instituciones tienen la obligación de tener oficiales de cumplimiento, pero como el mismo derecho ha entendido que hoy en día uno puede obtener créditos, uno se puede capitalizar económicamente, no solo de instituciones financieras ya, sino de otros sujetos. También, por ejemplo, en esta ley para regular a las instituciones de tecnología financiera, a estas leyes, esta también conocida como ley FinTech, establece que esos sujetos que otorguen esos créditos tienen la obligación de observar estas situaciones de cumplimiento, pero también cualquier sujeto en lo general que pueda llevar una actividad que pueda ser considerada vulnerable conforme a la ley respectiva, ¿no? Estos programas que van a desarrollar estos sujetos, estos sujetos que formen a cabo esa área de cumplimiento y que les he dicho otra vez, pueden ser empleados específicos de la empresa o puede ser la cabeza de la empresa, por ejemplo, el administrador, son sujetos que deben de elaborar una visión, una política de liderazgo en la empresa, una cultura de cumplir con las obligaciones de la empresa, pero sobre todo también poder cumplir ante otros sujetos que intervengan conmigo, como lo pueden ser mis empleados, mis proveedores, etcétera. Es decir, tender a una conducta del compliance, desarrollar políticas directrices que todos en la empresa vamos a observar y que van a permitir que la empresa se lleve a cabo de una adecuada manera, el llevar a cabo ciertos controles que me permitan identificar el riesgo, evaluar los riesgos. No todos los riesgos son iguales, ni los debo de clasificar de la misma consideración. Hay riesgos que son de mayor importancia y esos riesgos de mayor importancia tengo que considerar si los puedo asumir o no. Comunicar y difundir a todos los niveles de la empresa la cultura que tenemos, llevar a cabo una constante capacitación, es ahí también donde incide en todo caso el tema laboral, una constante capacitación de mis empleados, supervisar y verificar los procesos e internamente inclusive imponer ciertas sanciones. Sanciones a empleados que no observen estas directrices, estas conductas, estos códigos de ética que eventualmente me podrían generar más riesgo.
Si yo internamente puedo mitigar esos riesgos, puedo corregir esas situaciones, ello eventualmente me va a evitar incurrir en dolores de cabeza. Estos modelos, estos códigos de conducta, directrices, buenas prácticas, la verdad es que hoy en día hay muchas referencias a las que uno puede consultar. Hay múltiples referencias en Internet en las que se nos muestran diferentes ejemplos, diferentes contenidos de códigos o de conductas, de buenas prácticas que cuando menos una empresa podría observar. Si yo hago este ejercicio en Google y busco un par de ellos, podría observarlos. Puedo encontrar también las de las grandes empresas y me pueden servir en todo caso a partir de la diferencia que yo haga, a partir del objeto que yo pueda tener, ¿no? También en esta obra que estamos comentando el día de hoy vienen algunas referencias a esos links, a esas páginas o esos documentos que yo podría utilizar en todo caso para elaborar estos programas, estas guías, estas ordenanzas, estos códigos de ética que, insisto, más que ser un tema aspiracional, me va a permitir en todo caso poder corregir posibles riesgos y poder llevar a cabo conductas adecuadas que me impidan ciertas situaciones muy particulares. Hay que identificar porque se confunde también mucho el concepto de compliance con otras cuestiones que podrían estar aparentemente relacionadas. Hay que confundir en primer lugar la figura del compliance con la auditoría. No se trata de cosas similares. Hablar de la auditoría implica hablar de una revisión con posterioridad a la ejecución de una actividad, mientras que el compliance implica identificar una situación antes de ejecutar un contrato, una operación, es decir, porque va en todo caso a prevenir. Hay quien también identifica en todo caso esta figura con el área legal de una empresa. También no se le debe de confundir con un área legal. El área legal lo que lleva a cabo esencialmente es elaborar contratos, actas de asamblea, documentos, cierta normatividad que corresponde propiamente dicho al objeto social de la empresa, mientras que en el área de compliance implica generar información que va a ser útil para la empresa, que va a ser útil para las personas que llevan a cabo la dirección de la empresa, porque les va a permitir observar la situación, tomar mejores decisiones y poder anticiparse a esos riesgos y mitigar estas situaciones o eventualmente que no se ejecuten y que no tengan una consecuencia. Un factor importante al momento de llevar a cabo la operación de una empresa es considerar los riesgos. El término riesgo es un acontecimiento futuro de realización incierta en el que existe una amenaza desfavorable que puede generar consecuencias de diferentes tipos, no fundamentalmente consecuencias de indemnizaciones o responsabilidades de daños y perjuicios. Pero la realidad es que debo de aprender como negocio a identificar los riesgos, porque no todos los riesgos son iguales, no todos los riesgos tienen el mismo valor. Hay unos riesgos que puedo soportar y no pasaría nada, pero hay otros riesgos que eventualmente, si permito que se actualicen, inclusive me podrían llevar a la terminación, a la extinción de este negocio, de esta empresa o de este emprendimiento. ¿Cuáles son los diferentes tipos de riesgos que se identifican? En la obra se los mencionamos o se los clasificamos. Existen riesgos estratégicos, por ejemplo, aquellos que tengo que tomar en función de ciertas decisiones de la empresa. Existen riesgos reputacionales, la percepción que la gente tiene de la pequeña y de la mediana empresa. Existen riesgos de mercado, por ejemplo, el precio de ciertos insumos activos que yo requiero para operar y que pueden cambiar de un momento a otro. Existen riesgos operacionales del día a día, que se gasten recursos, el esfuerzo, ciertas situaciones de mis empleados. Riesgos comerciales vinculados con liquidez, con crédito. Existen riesgos financieros, producto de fluctuaciones en la economía. Pueden existir riesgos ambientales, que aparentemente pensaríamos que es una figura alejada a mí, pero que sin embargo, por la consecuencia que pueden llegar a tener, me podrían impactar catastróficamente. Hay riesgos catastróficos. Estos riesgos que pues a lo mejor antes no considerábamos, pero ahora con fenómenos como pandemias, como huracanes, como tornados, sabemos que sí son viables y que eventualmente pueden representar una consecuencia. Hoy en día vale hablar también de riesgos políticos, ¿no? Ciertas decisiones del Estado que me pueden impactar, riesgos legales,
producto de cambios en normatividades. Riesgos internos, aquellos que se generan de los procesos de producción, de logística, o riesgos externos, productos de la administración, de cambio de las normas. Existen riesgos psicológicos, ¿no? Es decir, por ejemplo, ciertas conductas que puedan llevar a cabo mis empleados que me podrían generar consecuencias, como una violencia laboral, un acoso sexual, cuestiones, estrés, fenómenos de estrés que presenten mis propios empleados, o ciertos riesgos también en general de tipo laboral, ¿no? El ingreso, salidas de personal, huelgas, etcétera. Entonces, yo les decía que los riesgos están presentes, pero yo tengo que aprender a identificar ciertos riesgos que son residuales, es decir, inherentes al propio negocio, y que quizás yo sé que van a estar presentes, pero que en todo caso no me va a poder generar una afectación considerable. Mientras que hay otros riesgos que sí puedan ser imprevisibles o que eventualmente puedan tener consecuencias graves. Entonces, parte de la labor del compliance es identificar esos riesgos, clasificarlos y dar información a los sujetos que toman las decisiones para que a partir del conocimiento de esos posibles riesgos, ellos sean quienes asuman la decisión de si toman una determinada posición o no. Y es ahí donde nosotros, por ejemplo, como juristas, los podemos orientar, identificando esos riesgos, dándole información adecuada, precisa, para que en todo caso se puedan valorar y ellos puedan tomar la decisión. Aquí nosotros podemos orientarles a clasificar los riesgos. Riesgos bajos, irrelevantes, riesgos muy bajos, medios, muy altos o extremadamente altos, siendo los más, estos últimos en una pirámide, por así decirlo, que son aquellos los que en todo caso ellos no podrían dejar de atender y que podrían generar ciertas consecuencias, ¿no? También se confunde mucho el concepto de compliance con el concepto de gobierno corporativo. Tampoco es lo mismo. ¿Qué es un gobierno corporativo? Este es una situación que deben de observar ciertas empresas y que implica básicamente, en todo caso, que ciertas sociedades por su tipo de administración deban de observar derechos mínimos para ciertos sujetos o que puedan llevar a cabo ciertas prácticas. Entonces, les decía que también no se debe de confundir, en todo caso, con un fenómeno de auditoría, ¿no? Un tema de auditoría es una cuestión diferente. Entonces, hemos visto hasta ahorita que esta herramienta del compliance me permite identificar situaciones, me permite identificar obligaciones y me permite mitigar riesgos. Hemos dicho que los tipos de responsabilidades que tengo, o básicamente el cumplimiento que debo observar, es de 3 grandes tipos, lo vuelvo a reiterar. Cuestiones relacionadas con temas fiscales, cuestiones relacionadas con normas legales en lo general y cuestiones financieras. Así como hemos platicado ahorita en el compliance de esta observación de posibles riesgos y dar información a los sujetos que toman las decisiones, también es relevante para el tema del compliance identificar el cumplimiento de ciertas cuestiones normativas que van a ser importantes para la empresa. Y aquí, tratando de aterrizarlo un poco a nuestro objeto, es decir, hacerlo local, muy entendible para nosotros que vamos a prestar servicios a pequeñas y medianas empresas, podríamos identificar los que son las principales obligaciones normativas que sí pueden tener nuestros clientes, porque ya les he dicho que fundamentalmente ciertas empresas dedicadas a cuestiones financieras evidentemente van a tener un mayor cúmulo de obligaciones, pero nuestros clientes, que puedan ser estas pequeñas y medianas empresas, también los podrían tener. Una norma que nos impone muchas obligaciones, que nuestros clientes, que como empresas se deben de, como pequeña y mediana empresa se deben de cumplir y que nosotros como especialistas debemos orientar, es por ejemplo en las cuestiones de protección al consumidor. Esto es fundamental porque esta ley federal, la Ley Federal de Protección al Consumidor, impone muchas obligaciones a las pequeñas y medianas empresas. Les impone obligaciones como por ejemplo de cuidar su información y publicidad, obligaciones en relación con los productos y servicios que ofrecen, obligaciones en cuanto a promociones u ofertas que se publiciten, obligaciones en que nuestras operaciones consten en contratos por escrito que además, dependiendo de cierto tipo de actividades, requerirían la obligación de estar inscritos en todo caso en contratos de adhesión,
el no llevar a cabo prácticas discriminatorias hacia nuestros propios clientes, el dar presupuestos por escrito, el identificar las garantías de los servicios que debo de llevar a cabo, el si se llevan a cabo operaciones a crédito, darle toda la información a quien adquiera la situación. Si mi cliente además se dedica, por ejemplo, a fraccionar, a construir o promover bienes inmuebles, tiene obligaciones adicionales. Si presta a cabo, y esto sí ya es muy, muy puntual, puede ser, podemos tener un cliente de este tipo, clientes que lleven a cabo operaciones a través de plataformas tecnológicas, también a través de esas plataformas tecnológicas deben de responder los derechos de sus consumidores, ¿no? Entonces, el compliance me permite anticiparle a mi cliente ciertas situaciones. Otra norma muy concreta que puede, aparentemente uno pensaría o no conocería, consideraría que no me puede impactar, pero que también le tenemos que identificar a nuestros clientes que puede ser relevante para ellos, puede ser en todo caso la Ley Federal de Competencia Económica. ¿Por qué? Porque esta ley, al final del camino, es una ley que busca castigar prácticas monopólicas, concentraciones, barreras a la libre competencia y concurrencia, y lo más importante, que impone sanciones muy graves, muy poderosas para quien incumpla la ley. Inclusive, las pequeñas y medianas empresas podrían quizás ser sujetos a los cuales la Comisión Federal de Competencia Económica les solicitar información. Entonces, si la información no se proporciona en el tiempo adecuado, en el momento debido, genera responsabilidad y es obligación de los sujetos que llevan a cabo estas áreas de cumplimiento el recabar esta información y entregarla a través de los canales respectivos. Un componente adicional y muy importante al momento de elaborar guías, buenas prácticas, catálogos o programas de cumplimiento es observar la ética. Es una situación que aparentemente podríamos considerar como una aspiración, una situación que diríamos, a mí que me interesa. No, la ética desde el punto de vista empresarial se refiere esencialmente a observar un buen ambiente de trabajo, el fomentar la libre competencia, el entender la responsabilidad empresarial que tengo producto de mis decisiones, el dar la prestación de productos y servicios bajo estándares adecuados de excelencia, el respeto a los sujetos, llevar a cabo la práctica de conductas de tolerancia, de igualdad y de la libertad. Pero además implica en todo caso llevar a cabo el desarrollo de mis actividades a través de entornos laborales adecuados. Para ello, quizás tendría que identificar si estoy sujeto a ciertas obligaciones, como las que pueden derivar, por ejemplo, de la NOM 035 STPS 2018, llamada tradicionalmente como factores de riesgo psicosocial en el trabajo, que identifica y busca prevenir posibles conductas o posibles circunstancias que afecten a mis trabajadores. O también yo ser responsable, en todo caso, del comportamiento que haya entre mis empleados, como puede ser, por ejemplo, observando en todo caso situaciones relacionadas con comportamiento entre ellos y clasificándolo a través de parámetros como el violentómetro. Debo de llevar a cabo, elaborar, insisto, códigos de conducta. Códigos de conducta que voy a difundir en mis canales de comunicación oficiales como mi página de internet en todo caso y que van a permitir que en tanto mis clientes como mis proveedores conozcan el enfoque de la empresa y internamente también mis empleados con la finalidad de buscar llevar a cabo situaciones. Como empresa, en estos códigos de conducta debo de buscar que no se lleve a cabo, que la empresa no incurra en conflictos de interés. Es decir, en todo caso, en beneficiar a ciertos sujetos producto de las prácticas que pueda llevar a cabo. Y es fundamental que como empresas podamos crear esto que se conoce como canales de denuncias o whistleblowings, que son básicamente mecanismos en los cuales los sujetos, fundamentalmente los internos, no me refiero a mis clientes, sino el propio personal, pueda denunciar en todo caso la situación. Entonces, el que yo tenga una unidad de cumplimiento lo va a determinar el tamaño de la empresa. Insisto, quizás únicamente si yo soy una empresa muy pequeña, yo entonces como administrador debo de conocer todo esto que he mencionado ahorita con la finalidad de conocer a qué estoy obligado y esos posibles riesgos y tomar las mejores decisiones. Si tengo un tamaño un poco más grande o tengo ventas mayores, entonces con la finalidad de asesorarme,
insisto, a través de empleados, estos personales, estos oficiales, de cumplimiento que me podrían auxiliar en todo caso para conocer esos posibles riesgos y mitigar esas situaciones. Es fundamental que esa persona que se vaya a llevar a cabo de estas actividades sea una persona que tenga una formación profesional adecuada, es decir, en el área de humanidades, del derecho, de la contabilidad, de la administración, que sea una persona con capacidad, sobre todo con capacidad para tomar decisiones rápidamente, con un sentido común, porque eso le puede anticipar a conocer, identificar qué es correcto, qué es incorrecto, que tenga una buena comunicación entre empleados y que a mí me pueda brindar información, y que sea una persona íntegra, honorable, porque si él mismo no observa estos parámetros, pues no va a valorar los posibles riesgos como empresa que yo tenga, y en todo caso no me los va a comunicar. Esto me lo va a comunicar a través de informes, y estos informes pueden ser muy variados. En empresas muy pequeñas quizás el informe pueda ser informes trimestrales, pero si yo tengo una cierta consideración o a partir de mi capacidad económica, informes inclusive eventualmente mensuales. Además, es quien va a atender, porque lo sabemos que sí se puede suceder, las pequeñas y las medianas empresas pueden estar obligadas a entregar información a ciertos sujetos. Y muchas veces la entrega de esa información tiene que ser muy ágil y muy puntual, porque si no, en todo caso, voy a estar sujeto a responsabilidad. También esta persona encargada del cumplimiento me va a orientar en todo caso en la obligación que tengo conforme a las leyes laborales de dar capacitación a mis empleados, capacitación y adiestramiento en todo caso, que conozcan los aspectos éticos y que puedan mis empleados observar una sensibilidad social. Entonces, finalmente, ya para ir cerrando la idea, el compliance pues implica básicamente que yo pueda identificar posibles riesgos que he dicho pueden derivar en todo caso de llevar a cabo operaciones que la ley, los artículos 17 y 18 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita considera que se deben de enunciar, cuestiones que puedan prever actos de corrupción o de soborno, el identificar cómo se lleva a cabo la contratación con terceros para no incurrir en conflictos de interés, identificar situaciones de seguridad en la información, prevenir fraudes internos y externos en la empresa, el identificar que puedo tener información que puede ser privilegiada. Esa información privilegiada al final del camino porque me la dieron mis propios clientes o porque es la información de mis propios empleados y que yo tengo la responsabilidad de conservar, de cuidar o de proteger por obligaciones que derivan de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y además porque puedo manejar datos personales. Y esos datos personales, las personas tienen la posibilidad de presentar ante mí y solicitar el ejercicio de sus derechos ARCO. ¿Qué es esto? El acceso a sus datos, la rectificación a sus actos, la cancelación de sus datos y la oposición de sus datos. Repito, ARCO, acceso, rectificación, cancelación y oposición. Asimismo, identificar en todo caso que mi entorno, puede tener responsabilidades u obligaciones que cumplir derivadas del medio ambiente y, por último, de la propiedad industrial. ¿Cuáles son, pues, para cerrar esta muy breve charla el día de hoy, cuáles son las recomendaciones que les podemos hacer y que están contenidas en esta obra, en Compliance Imprimes, una guía para orientar a la pequeña y a la mediana empresa, obra elaborada en conjunto por los maestros Armando Trigo, Guillermo Sandoval, Eugenia Carmona, Guadalupe Sendejas y un servidor, y que, insisto, está a través de ustedes, pueden adquirir por el conducto de letras jurídicas y de la maestra Jenny Rojas. Bueno, las recomendaciones principales que se deben de observar en relación con, para las pequeñas y medianas empresas, tendientes o relacionadas con el punto de vista del compliance, es comprender y cumplir. Comprender las obligaciones que tengo y cumplir con esas obligaciones legales que pueden derivar. Y recuerden, se los voy a insistir, cuáles son de 3 tipos básicamente: fiscales, financieras o en relación con la apertura, existencia, creación del negocio, de la empresa o del emprendimiento. 2, entender que una empresa, una persona va a contratar conmigo
porque yo pueda tener procesos sanos, procesos auditados, o inclusive grandes empresas a su vez puedan cumplir, asociarse conmigo. Fácil que si llevo a cabo la observación de estas conductas de compliance, voy a tener la facilidad para obtener créditos y en todo caso para poder capitalizarme. Implementar el compliance es necesario para dar cumplimiento puntual y en tiempo con obligaciones normativas que yo tenga. Debo de diseñar y cumplir en la empresa con códigos de conducta que reflejen mi misión, mi visión y los valores propios de este establecimiento, de este negocio. Ello, el observar conductas de compliance me va a poder mejorar mi reputación, mi imagen ante mis clientes y mi imagen en el entorno social con mis competidores. Me va a poder prevenir de riesgos, de situaciones con la finalidad de tomar decisiones y me va a poder permitir gestionar esos riesgos. Me va a permitir reducir la posibilidad de que yo pueda incurrir en conductas delictivas con la gran responsabilidad que yo puede generar. Me va a dar certeza y seguridad a los dueños de la empresa, a los sujetos que inviertan conmigo. Me va a permitir capacitar adecuadamente a mis empleados y trabajadores con la finalidad de ser eficaz y me va a permitir cumplir en general también con cuestiones de mi entorno, como lo pudieran ser obligaciones ambientales. Y por último, me va a permitir brindar una seguridad sobre el adecuado manejo de mi negocio a mis proveedores, a mis clientes, a la sociedad, al gobierno, a las partes interesadas, a todo aquel sujeto que esté relacionado conmigo. Esta obra es una obra muy práctica, muy puntual, muy concreta, que aborda estos aspectos que he mencionado el día de hoy, tratando de llevarme de una manera muy ágil, muy entendible, en un lenguaje muy claro, tanto como para juristas, como sobre todo, evidentemente, para los sujetos que están llevando a cabo actividades empresariales, es decir, de pequeñas, de medianas empresas, y para sujetos que están llevando a cabo el emprendimiento. Es fundamental que identifiquemos que una conducta del compliance me puede permitir crecer como empresa, tener estabilidad en un negocio y puede ser, es uno de los requisitos fundamentales que me va a evitar, en todo caso, que que mi empresa, que mi negocio pueda dar, en todo caso, terminar anticipadamente en mis actividades. Estos son, pues, los puntos generales de los que va este libro, Compliance y Pymes, y que hemos querido tocar el día de hoy para conocimiento de ustedes de una manera muy ágil, muy puntual, por la invitación del instituto, en todo caso, Instituto para el Desarrollo y de Letras Jurídicas.